compartir pantalla. Como les decía, rápidamente vamos a ver lo que estudiamos la última clase, y luego vamos a ver también ya vamos a adelantar la materia de audio. ¿Ya? La vuelta, Tito. Ven por acá. Mi perrito está un poco ansioso. Vamos a... Ya, ahí ven la presentación, ¿cierto? ¿Jóvenes? Sí, profesora, se ve. La construcción de un caso. Sí, la construcción de un caso. Si me devolví al anterior. Después vamos a ver la rojita que habían empezado a ver algunos. ¿Ya? Ya, lo primero que habíamos señalado es que esto estaba relacionado con lo que es el conflicto. No nos vamos a devolver respecto a lo que hablamos de ese día, pero recuerden que lo que estamos hablando son siempre de conflictos jurídicos, ¿cierto? En segundo lugar, dijimos que para poder construir un caso, lo primero que teníamos que determinar era en qué sistema procesal estábamos hablando. Estábamos en un proceso penal, en un proceso civil, en un proceso de familia, en un proceso del trabajo. Claro, evidentemente también hay otros procesos, pero mencionamos estos porque es lo que dice relación con los sistemas de tramitación y también con el sistema de estándar de valoración de la prueba. Lo otro que señalamos es que el segundo elemento importante para la determinación de un caso es establecer la etapa diagnóstica. En primer lugar, la etapa diagnóstica, disculpen la bulla, pero acá donde vivo la gente piensa que está, no sé, no sé en realidad dónde piensa que está. Están con las motos acá, pero haciendo mucho ruido, lo siento. El diagnóstico, que está, como el nombre lo indica, concretamente circunscrito a la determinación de hechos y circunstancias, y eso es lo que habíamos estado haciendo hasta la última clase, determinando hechos y circunstancias. Y por eso es que yo les había pedido que ustedes vieran formalizaciones y reformalizaciones. Para eso también les dije que era una tecnología de la información asociada a nuestra asignatura, el estudiar con el canal de YouTube del Poder Judicial, ¿ya? Indicamos que en esta etapa diagnóstica, donde se establecen los hechos y las circunstancias, es lo que se denomina teoría del caso, ¿ya? La construcción del caso está también elaborada por la teoría jurídica y la teoría probatoria, y habíamos estado incesantemente intentando a través incluso de películas que ustedes pudiesen establecer hechos y circunstancias para que no confundan las etapas de la construcción de un caso. Ahora vamos a mantener el compartir pantalla, pero vamos a ver el segundo elemento. Ahora ven la clase una presentación blanca con roja, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya. Habíamos dicho, ¿cierto?, que estábamos en la construcción del caso. Según el programa de estudio, ustedes tienen la clasificación con esta denominación, elementos objetivos, subjetivos o elementos de contexto, ¿ya? En la construcción de un caso. Pero existen otras clasificaciones, y esta es la clasificación que nosotros seguimos en la construcción del caso. La teoría fáctica o teoría del caso, que les expliqué eso en las clases anteriores. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Hay un uso, es como, a ver, lo que dice relación con las resoluciones judiciales, ¿ya? Todos ustedes ya han estudiado Derecho Procesal Civil, por lo tanto, ya más o menos tienen clara cuáles son las clasificaciones de las resoluciones. A veces hay resoluciones que uno dice, ¿y qué dice la resolución? ¿Y qué dice el fallo? ¿Y qué fue lo que se resolvió? Porque a veces la terminología forense, la terminología del día a día, no es la más adecuada, ¿ya? La teoría del caso es en realidad la construcción del caso. Ustedes cuando escuchan a los colegas y a las colegas decir, es que según mi teoría del caso, ya. La teoría del caso más bien se están hablando de la construcción del caso, pero ustedes tienen que entender que cuando hay un abogado o abogada que está hablando de la teoría del caso, más bien dice relación con toda esta
construcción que tiene esos 3 puntitos, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista, no es coloquial, desde el punto de vista forense, desde el punto de vista técnico, cuando ustedes escuchen que un abogado o abogada está hablando de la teoría del caso, está hablando tanto de la teoría fáctica, como la teoría jurídica y la teoría probatoria. Nosotros, desde la construcción de la academia, sabemos que técnicamente teoría del caso es solamente la teoría fáctica, y que la terminología correcta para hablar de estos 3 elementos es construcción de un caso, ¿ya? Pero es importante que ustedes lo sepan. Entonces, tenemos la teoría fáctica, que es la parte que estábamos estudiando, que dice relación con hechos y circunstancias. Recuerden que nosotros habíamos utilizado metodologías bastante amigables, que era el hacerse consultas, ¿cierto? El qué, el quién, el cuándo, el dónde y el cómo, no el por qué. Eso es muy importante, porque nosotros como abogados y abogadas no somos policías, ni psicólogos, ni psicólogas, no tenemos ni criminólogos, ni criminólogas. No tenemos por qué entender o buscar la razón de por qué una persona cometió un acto. Tampoco somos, desconozco si hay alguien en el curso, pero al menos de lo que yo conozco de estudiantes, no, salvo un par de casos, no hay nadie que sea pastor, pastora o hermano o hermana de una congregación, ¿ya? Bueno, pudiera estar equivocada y creo que pudiese ser este el curso, pero en definitiva están ustedes estudiando para ser abogados y abogadas, y en esta clase no corresponde ir a buscar intenciones, ¿ya? Recuerden ustedes que Kant era quien hablaba de la pureza de la intención, y cuando hablamos de Kant estamos hablando de filosofía. Nosotros como abogados y abogadas no tenemos que ir a buscar intenciones, ¿ya? Hace poco, a propósito de la triste respuesta estatal que se dio al caso de Tomasito Bravo, escuchaba a un ex subprefecto de la PDI y le encontré toda la razón, a pesar que a los colegas fiscales más jóvenes les molesta mucho este tipo de comentarios, pero sirve también para comprender lo que estamos planteando ahora. Un fiscal, por mucho que desde el punto de vista constitucional y procesal penal sean quienes dirigen la investigación penal, no son investigadores, ¿ya? De hecho, cuando uno los molesta y las molesta y le dice, oye, pero ¿por qué no te levantáis en la madrugada si estáis de turno? Anda al sitio de suceso. Ellos que te dicen, yo no soy policía. Pero esa misma máxima se les olvida cuando dan apresuradamente resolución a la etapa investigativa, que son elementos, como se dice, investigativos. Este ejemplo que se puede, se sustenta por sí mismo en materia procesal penal, nos sirve en general para otros sistemas. Si yo estoy diciendo que el despido de un trabajador fue un despido vulneratorio de derechos, no me corresponde buscar la razón por la que esa persona vulneró mis derechos. Yo lo que tengo que establecer es que se vulneraron los derechos. Primero, ¿qué derechos se vulneraron? En segundo lugar, ¿cómo se vulneraron? ¿Cuándo? Y darle la temporalidad necesaria. ¿Y quién fue la persona que los vulneró y por qué estoy demandando de tutela? ¿Ya? Lo mismo respecto de un conflicto de familia. En un conflicto de familia lo que me interesa es establecer cuáles son los hechos y en segundo lugar establecer de qué forma hubo una vulneración de derechos fundamentales de un sujeto de protección especial de la judicatura de la familia, que van a ser, espérenme un segundo niño, perdón, estudiante, me está hablando una niña, espérenme un poquito. Ya, disculpen. Sujetos especiales de protección de la judicatura de familia, que por regla general van a ser niños, niñas y adolescentes, pero también lo son mujeres, personas mayores, también varones, en situación de vulnerabilidad, en situación de dependencia o de discapacidad, ¿ya? Porque también existe normas de protección a otros grupos vulnerables ante la judicatura de familia, sin perjuicio que, en mi opinión, el Tribunal de Familia más bien debería denominarse Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, o Tribunal de las Infancias y Juventudes, porque
de verdad que las juezas y los jueces están altamente calificados para ello, ¿ya? Y lo digo en buena hora, no como una crítica negativa, por el contrario, ¿ya? Entonces, bueno, acá hay una mirada de los casos constitucionales esperen un poquito, me adelanté mucho, y acá. Entonces, en la clasificación de la clasificación anterior que vimos, que es la clasificación, insisto, de construcción del caso, vamos a ver los casos de derecho público, ¿ya? Y en ese sentido vamos a ver casos constitucionales, casos penales, casos de derecho de familia, y nosotros vamos a utilizar, como ya les dije, solamente estos dos áreas, porque el derecho de familia es mucho más que la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y violencia intrafamiliar, pero vamos a abocarnos a esto, y vamos a ver también casos laborales. Como ustedes saben, yo no tengo especialización en materia de derecho privado, ¿ya? Y de esta área tampoco tengo área de especialización en casos laborales. Y para esos efectos, al igual que el año pasado, vamos a hacer clases sincrónicas, pero de intervención de otros colegas, ya que sí tienen la especialización. Y lo primero que nos corresponde ver es el análisis del caso, de un caso constitucional, ¿ya? Lo bueno de esto es que cuando hablamos de casos constitucionales estamos hablando de cualquier caso de derecho público, porque si uno lo ve desde una perspectiva restringida, va a ser, por ejemplo, un caso de derecho a familia, pero si uno lo mira desde un prisma amplio, el derecho de familia es una parte del derecho público. Lo informan normas de derecho público, por lo tanto, es como la excepción, ¿no?, del derecho civil, y quienes ya han estudiado o ya comenzaron las clases de derecho de familia, probablemente el profesor Andrés Acuña les ha dicho eso en la primera clase, ¿ya? Cuando uno habla de casos en general de derecho público y casos constitucionales, estamos siempre hablando de una mirada sistémica e integradora de derechos humanos, ¿verdad? Estos dos círculos, o más bien óvalos, que están nutriéndose el uno del otro, tienen relación con esta mirada que seguramente ustedes recordarán de sus estudios de derechos fundamentales, en general de derecho constitucional, y que está tan en boga hoy en día en la agenda pública chilena sobre la base del proceso constituyente que estamos viviendo. En segundo lugar, no debemos olvidar, por favor, no lo olviden, que en nuestra Constitución, en el artículo 19, cuando se habla de las garantías constitucionales son siempre derechos humanos. Lo que sucede es que no todos los derechos humanos están reconocidos en el artículo 19. ¿Y cuál era la vía para poder nutrir el artículo 19? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Los tratados internacionales? Muy bien. ¿Quién habló? La Claudia. Claudia Calderón. Sí, Claudia Calderón. Aquí vía Tulisa Simpson. Muy bien. Artículo 5. Y esa también es una de las razones por las cuales no es sostenible plantear del punto de vista de la academia la hoja en blanco de la nueva Constitución. Además, hay una norma expresa en la reforma constitucional que permite el plebiscito de entrada a la Convención Constituyente y el plebiscito de salida, que indica claramente que no se puede transformar la naturaleza de Estado democrático, ni la república, y que en materia de derechos humanos tampoco se puede retroceder. Lo que nosotros decíamos que era propio de ¿qué? Esto de la no regresión, ¿de qué es propio o qué es característica? Y que señalábamos que esto es como una tabla rasa, o sea, una línea de base, que cuando uno trabaja en derechos humanos se trabaja siempre hacia arriba y nunca hacia abajo. ¿Recuerdan por qué o no? Por el principio de no regresión. Y eso es lo que explicábamos de por qué no podemos volver a la pena de muerte en tiempos de paz. ¿Lo recuerdan o no? Bueno, échenle un vistazo. Si encuentro algo más dinámico que puedan traer a la memoria y refrescar estos conocimientos que ya son de cursos anteriores, es importante. Y no solamente para la satisfacción de los requerimientos de este curso, ¿no?, de módulo de integración, sino que además porque, como lo decimos, o sea, está tomada totalmente la agenda pública de nuestro país en esta materia, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Sí? ¿Alguien me habló? Perdón. Sí, por acá, Pablo. Sí. La relación, o sea, tengo Pablo entendido Espinosa.
Tengo entendido que el principio de no regresión se relaciona con el principio de gradualidad, ¿cierto? Además, efectivamente, sí, son Claro. todos principios que están vinculados. Pero dime, más o menos ya sé a lo que va, pero dime, te escucho. Entonces, finalmente, como el hecho, por ejemplo, de que los casos de derecho público se integran los derechos humanos, sería, por ejemplo, digamos, una como manifestación del principio de gradualidad. Así es, efectivamente. Y además de lo que dice Pablo, están estos dos tips que tengo acá en las esferas. Me siguen escuchando, ¿verdad? Porque encendí la cámara, pero no sé si me están escuchando. Sí, profe, vemos el PowerPoint en grande y abajo... Ya, ok, ya. Qué bueno. Entonces, estos tips, porque en definitiva son esto para que ustedes recuerden estos estudios de años anteriores, recuerden que todas las garantías constitucionales del artículo 19 son derechos humanos, pero que no todos los derechos humanos están consagrados en la Constitución. Y eso tiene que ver por lo que conversábamos con Pablo, pero además por lo que decía, y además por lo que decía Claudia Calderón, y además porque estoy redundante, y además porque el concepto de derechos humanos es un concepto filosófico, por lo tanto va a depender de las valoraciones de una sociedad determinada en un tiempo determinado, ya que está el viejo ejemplo, ¿no?, del derecho a la educación de las mujeres. Hoy, difícilmente alguien, al menos en público, se atrevería a decir que las mujeres no, es una tontera que vayamos a la educación superior. Pero hace 2 siglos atrás esto era una reivindicación. Hoy en día, ¿qué decimos? No, nosotros somos dueñas de nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo es nuestro territorio. Probablemente hace un siglo atrás eso hubiese sido, bueno, sigue siendo, ¿no?, una blasfemia o algo, bueno, del punto de vista religioso es otro tema, ¿no?, pero se consideraba al menos algo inmoral. Entonces, es importante tener en consideración siempre ese elemento, ¿no?, la consideración que la noción de derechos humanos es siempre progresiva, el concepto de derechos humanos es siempre de naturaleza cultural, condicionado a una sociedad determinada y a un momento determinado. Habiendo dicho todo eso, deben también ustedes reconocer que no todos los derechos humanos están reconocidos en la Carta Fundamental. Y la verdad es que el artículo 19 dista bastante de ser un catálogo amplio al respecto, es más bien restrictivo. Entonces, la solución que se ha tenido para dotar de contenido a lo que nos falta es, como decía Claudia Calderón, el artículo 5, pero son construcciones que hacemos quienes nos dedicamos a estas materias. Y hoy día justamente leía un texto de criminología feminista. ¿Dónde dejé el libro? Me esperan un ratito, se los traigo al tiro. Ya, aquí les he traído este texto, no sé si lo alcanzan a ver, Criminología Feminista, ya, es una compilación donde aparecen como coordinadoras la destacada criminóloga Carmen Anthony, que fue la primera decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta, recientemente fallecida, y Mirna Villegas, una de las profesoras de Derecho Penal más conocidas a nivel nacional, y también criminóloga. Y lo interesante es que ellas son coordinadoras y le dan el paso también a varias estudiosas. Si a alguien le interesa, lo venden por 15.000, 14.000 pesos. No es un libro caro y es un libro valioso. No me puedo comprometer a escanearlo y mandarlo porque... pero lo que sí puedo hacer es comprometer a escanear al menos un artículo con lo rudimentario de mis especies tecnológicas del hogar, para que por lo menos puedan apreciar un artículo que dice relación con el acceso a la justicia. Y obviamente, como es bibliografía feminista, dice relación con el acceso a la justicia de las mujeres. Pero ¿por qué traigo a colación este concepto? Porque dice relación de cómo uno puede ir además visualizando
el tema de los derechos humanos a través de miradas interseccionales o transversalizadoras asociadas a los derechos de grupos que han sido tradicionalmente vulnerados o postergados. Y la profesora Carmen Anthony, que en paz descanse, señala que dentro de ese grupo estarían los colectivos de las mujeres, de las disidencias o diversidades, no sé cómo, no recuerdo si la profesora Anthony dice diversidad o disidencia, yo como les he dicho, eso es acá, cada uno lo menciona como lo desee, ¿no? Trabajadores migrantes, colectivos afrodescendientes, en fin, ¿no? Y nosotros en esta clase tenemos tres artículos complementarios que, insisto, están en archivos de Teams y que son publicaciones oficiales. Dos de ellas son del Poder Judicial y es el análisis transversal o interseccional de la perspectiva del interés superior del niño, niña y adolescente, y el otro dice relación con el convenio, no es el convenio de la OIT de Pueblos Originarios, no, es la Convención Internacional de Trabajadores Migrantes y sus Familias, perdón, ¿ya? Eso, y el otro es el que tiene que ver con perspectiva de género, ¿ya? ¿Y por qué lo menciono? Porque también es una visión que uno tiene que tener en consideración cuando uno visualiza la posible solución de un caso constitucional. Y va a ser parte de nuestra teoría jurídica, y por lo tanto nos vamos a tener que hacer cargo de nuestra teoría probatoria. Entonces, con todo lo que hemos conversado, vamos a comenzar a hablar de una construcción de un caso cualquiera, que a ustedes se les venga a la memoria y que tenga que ver con algo que sea interesante, ya que esté hoy en día, digamos, en discusión. ¿Se les ocurre a ustedes alguno que sea un caso constitucional que pudiese ser posible de sustentar en la actualidad? Bueno, en la actualidad tenemos restringidas solamente dos acciones constitucionales: la acción de protección y la acción de amparo. Ya, bueno, está el amparo económico, pero como yo les he dicho en otras oportunidades, haciendo uso de mi libertad de cátedra, yo no enseño el amparo económico. No estoy formando empresarios, estoy formando agentes públicos de cambio y de respeto de los derechos de las personas. Pero bueno, en nuestro país, en nuestro amado Chile, donde el otro día leí eso y le encontraba toda la razón, un colega de Valdivia lo escribió, en un país donde las organizaciones tienen, claro, donde las empresas o las organizaciones tienen conciencia, a propósito de la despenalización del aborto, y las clínicas privadas con su derecho colectivo a señalar conciencia, es el mismo país donde las Fuerzas Armadas tienen deliberación, o sea, tienen libertad de expresión, que en el fondo es una ironía, ¿no? Yo tampoco enseño amparo económico. Entonces, jóvenes, les vuelvo a señalar ya, un ejemplo cualquiera de acción de protección y acción de amparo. Construyamos entre todos hechos. Somos una sociedad constantemente vulnerada. Díganme algún derecho humano vulnerado para hacer una construcción de una acción de protección. ¿En serio no van a decir ninguna? ¿Profesora? ¿Profesora? Sí, los y las escucho. Pensaba en el alza de las ISAPRES. Ya, pero es que está como muy trillado. Sí, el alza de las ISAPRES, sí. Profe, ¿Sí? y la carta que las Fuerzas Armadas mandaron a la red como un atentado contra la democracia y la libertad de expresión. Qué interesante. Ya, Claudio, démosle con eso. Abramos la Constitución. Ya, lo primero ya, vamos a suponer ese caso. Vamos a suponer que ustedes son abogados de la UA, o sea, de la FEUA, perdón, ¿ya? Que yo espero que alguna vez le paguen. La federación contrata profesionales, pero nunca nos paga a quienes representamos a la federación. Y después uno se queda pegado con los juicios eternamente, pero sería bueno que alguna vez la federación tuviera un abogado o abogada, que por último le pagaran 200 lucas, pero que tuviera un abogado de la federación, ¿ya?
Entonces va la presidenta, ¿cierto? Que en la actualidad es presidenta, Ailén se llama, o Ailín, no sé cómo se pronuncia. Se llama Ailín Collado, me parece. ¿La conocen, cierto? Suenan los grillos. ¿Por qué no conocen ustedes a sus propias personas? Se llama... no, esto es otra unidad. ¿Por qué no conocen a su presidenta? ¿Me pueden explicar eso? Jóvenes. ¿Quién es la delegada es de la asignatura o del curso? Camila y Alexandra. ¿Son delegadas de qué curso? Del curso, profesora de tercer año. Ailín Collado, así se llama la presidenta de la federación, se las presento por nombre. Y bueno, y Alexandra, entonces tú eres parte de esta directiva temporal, ¿no? Que dirige Guillermo Arenas. No, profesora, yo no me metí en la mesa interina. Ah, ahí está la cosa, ya. ¿Y quién está en representación de cuarto? O sea, de tercero. Ninguna de las dos, no hay representación de tercero. Ah, malo está, po. Pésimo. Uno de los productos de este curso va a ser que lleven a alguien, definitivamente. Mira, no sabía eso, porque yo en la unidad de equidad e inclusión tuve una reunión con la directiva y... Pero sí participamos nosotras porque nos incluyó, lo incluyó como cuerpo de delegados en su reunión. ¿Y tú estuviste? Sí, fui. Era usted y 3 personas más, tal vez no se No, perdóname un poquito. Ya, sí me acuerdo. Sí, me acuerdo absolutamente. Sí, sí te vi, lo siento. Sí, no, disculpa. Sí, efectivamente, no he dicho nada. Pero de todas maneras, ustedes deberían participar de forma más permanente, porque si la mesa tiene esa característica tan particular, deberían estar todas y todas representadas de alguna forma, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que la FEUA va a la oficina de Claudio, ¿cierto? Claudio presta servicios a la FEUA y le dicen a Claudio, compañero, pareciera ser que esto de las Fuerzas Armadas no me calza. Pareciera ser que ellos están haciendo uso del derecho a la expresión, pero en el fondo están metiéndose en la deliberación. Ya, Claudio, ¿qué sería lo primero que harías tú? Claudio, te escucho. No sé, profe, es que obviamente incluiría los artículos constitucionales que dice que la milicia no se puede exceder de los límites ya establecidos constitucionalmente porque todas vez que son obedientes y no deliberantes. Partiendo desde ahí, pondría como los límites y eso. Ya, pero estamos en clases de módulo de integración, ¿ya? No estamos en clase de derecho constitucional. En consecuencia, ¿qué era lo primero que había que hacer para la construcción de un caso? Me voy a devolver con la diapositiva, ya la rojita nomás. Ver los hechos y las circunstancias. Exactamente, ¿ya? Habíamos dicho que ustedes ¿cómo se dice? Hoy, programa. Hoy día estoy muy cansada, jóvenes, lo siento. Según nuestro programa, la construcción de un caso tiene estos 3 elementos. Y nosotros habíamos dicho que desde la primera clase dijimos que íbamos a usar esta clasificación. Teoría fáctica o teoría de los hechos, teoría del caso, teoría jurídica y teoría probatoria. Y estas 3 teorías es lo que conforma la construcción de un caso. Ya, entonces, de nuevo, Claudio, hacia atrás. Si fuera la FEU a tu oficina y te dijera, compañero, mire, sabe que tengo esta lectura. Yami, no te preocupes, siento mucho, no sé cómo, pucha, lo siento, de verdad. Tiene muchos problemas, dice que no tiene, le cuesta mucho escuchar, ¿ya? ¿Aló? El resto me escucha, ¿verdad?
Sí, profesora. ¿Sí se escucha? Ya, perfecto. Profesora. Ya. Entonces, de nuevo, Claudio, ¿qué sería lo primero que tienes que hacer? Verificar lo hecho, ¿no? Ya, verificar los hechos. Entonces, construyamos los hechos. Construyamos los hechos. No importa que no sea textual a lo que el comunicado que sacaron, da lo mismo. Si es para efectos pedagógicos, ya. Te escucho. Pero es como los hechos de parte vistos como desde la institución o desde la red. Ni lo uno ni lo otro. Entonces, porque el caso que acabamos de decir es que llegan estudiantes de la FEUA a tu oficina. Ellos sienten que se les ha vulnerado algo, pero no saben bien qué, y por eso es que van a tu oficina. La gente va a la oficina de los abogados y a las abogadas como con esa tincada de que algo no huele bien en Dinamarca, ¿ya? Que hay algo que esta cosa no cuadra. Claro, cuando llega alguien porque te dice, mataron a mi padre, pareciera ser que eso es como más evidente, ¿no? Ahí hay un homicidio, al menos. Puede haber otra cosa, pero es un homicidio, puede ser un asesinato, un parricidio, en fin. Pero es claro. Pero cuando no es tan claro como un homicidio, y esa va a ser la regla general, que van a llegar a la oficina o al servicio público o a la empresa donde trabajes y te van a decir, tengo este problema y no sé cómo resolverlo. Y yo creo que por aquí, que por acá, que por allá, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno vive todos los días. Van a llegar a tu oficina con las más insospechadas peticiones y siempre vas a tener que hacer el mismo ejercicio. Siempre. ¿Ya? Entonces, ¿pudieras seguir, Claudio? es que, no sé, profe, ya, no sé, ya, tendría que como que darle lo ocurrido primero que todo, los sucesos. Podría ser el lugar, también sería... Claudio, escúchame, mira. Acuérdate que en la primera clase vimos una suerte de gráfico, un circulito. Es que decía a todas las clases, por eso le digo. Ya, pero están los materiales en el Teams, así que lo tiene que buscar, ¿ya? El qué, el quién, el cuándo, el cómo y el dónde, ¿ya? Esas son nuestras preguntas matrices para nuestra etapa de los hechos, el diagnóstico de los hechos. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde? Lo primero a determinar es quién te fue a preguntar, quién es tu potencial representado. Ya en este caso es la FEUA, ¿cierto? Recuerden que las organizaciones de carácter político colectivo normalmente se suman a este tipo de situaciones. Ya, y ustedes ya saben que ya está llamado a paro hasta de los trabajadores del cobre. La Unión Portuaria también ya dijo que se iba a paralizar, en fin. Entonces, por esto y por el tema del 10%, pero lo pongo de ejemplo por cómo es la dinámica de estas organizaciones. Entonces, tú vas con esta matriz, que luego tú ya la vas a tener como internalizada en tu disco duro, y ni siquiera vas a necesitar una ficha, de forma casi instintiva, le vas a ir preguntando el qué, el quién, el cuándo, el cómo y el dónde. Entonces tú le vas a decir ya, ¿pero qué pasó? Ahí cuando tú le estás diciendo qué pasó a la presidenta de la FEUA, tú le estás preguntando qué, ¿ya? Verbo rector, como se dice en derecho penal. ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué pasó? Hubo una comunicación. ¿Ya? ¿De qué tipo? Una comunicación, un comunicado de prensa del Ejército de Chile manifestando su molestia a la red por una sátira política, indicando que la libertad de expresión no llegaba tanto porque en definitiva se mancillaba el honor de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Eso fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces una comunicación que decía todo aquello. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el general, ¿cierto? El comandante en jefe del ejército, quien es el vocero, el único vocero del ejército, ¿no? De las Fuerzas Armadas en general. Él fue quien lo comunicó.
¿Cuándo sucedió esto? No me acuerdo, fue hace como 2 días, 3 días, ¿no? Vamos a poner 2 días, y hoy día es 21, ya, esto pasó el 19. Supongamos, no sé si fue el 18 o el 19. El 19 de abril. ¿Cómo? A través de un comunicado que fue rápidamente viralizado por redes sociales. ¿Me siguen o no? Y por último, ¿dónde? Por redes sociales, ¿cierto? Porque este comunicado se viralizó. ¿Me siguieron el ejercicio que hice o no? Sí, profesora. ¿Jóvenes? Sí, profesora. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Ya, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. No vamos a dejar el ejercicio de la FEUA, lo vamos a mantener, lo vamos a dejar ahí reservadito porque ya hicimos la primera etapa diagnóstica. Vamos a incorporar la matrona Margarita Titichoca, matrona de la Universidad de Antofagasta también, y es la referente técnica de la Corporación Municipal de Desarrollo Social en materias de salud sexual y reproductiva de mujeres, o más bien de cuerpos gestantes, no solamente de mujeres, ¿no? Señala que ha caído en un 3% la entrega de píldora anticonceptiva. Y ella hace un llamado a que las personas concurran. Es una abogada feminista, pudiera decir, parece que ahí pudiera haber una vulneración de derechos humanos, parece que algo hay que hacer. Ya, lo mismo. ¿Qué? ¿Alguien que se atreva? Profesora, ¿Sí? el que sería que no se están entregando, o sea, que bajó el 3% en entrega de píldoras. Sí, pero está bien lo que tú estás diciendo, que si no se está entregando, ya pongámonos en ese ejemplo. La Margarita lo que dice es que por favor la gente vaya, pero no importa, para efectos de pedagogía, sí, ya, no se está entregando. Muy bien. ¿Quién? ¿Quién? El quién sería la matrona. Ya, la CMDS representada por tal persona, ya, muy bien. ¿Cuándo? Supongamos el 20 de abril, que salió el Ya, súper. comunicado que hizo. ¿Y en dónde? ¿Cómo? 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 A través de un estudio. No, es cómo se hizo la vulneración. Al no entregarse las píldoras, pues, ¿no? Exactamente, muy bien. Así es, al no entregarlas, muy bien. Por eso es que rápidamente el SEMRA de la UA, no sé si vieron el comunicado, salió de inmediato a decir que la casilla de la matronería está abierta y mandó así como completo todo lo que entregan. ¿Se fijaron o no? Sí. No me digan que tampoco lo vieron ya. Oye, chiquillos, allá están entregando condones femeninos y masculinos, ¿eh? Así que no hay ninguna razón para quedar ni embarazada sin consentimiento, ni pegarse una ITS en pandemia, porque en la UA siguen entregando condones femeninos y masculinos, siguen derivando y siguen entregando píldoras. Ya. ¿Y el dónde? Claudia. Espérame, déjeme. ¿El dónde? En los centros de salud. Muy bien, es así. Súper bien. Y de hecho, ocupaste el término que corresponde. Yo como soy vieja, le digo consultorio, pero se llama Centro de Salud Familiar, CESFAM. Sí, pues, en el centro de salud, efectivamente, está correcta. El dónde es como dicen las películas gringas de policías, el sitio del suceso. ¿Ya? Y uno en la práctica le llama el SS. El SS chiquitito es sitio del suceso. El SS grande es su señoría. ¿Ya? Muy bien, Claudia, muy bien, excelente. Ya. Entonces, retomemos el caso de FEUA. ¿Les parece? Yo voy a comenzar a redactar la redacción de la etapa diagnóstica, ¿ya? Parte fáctica, como decía Pablo. El día 19 de abril del año 2021, a través de las redes sociales públicas y gratuitas, Twitter, Facebook e Instagram, no sé si los milicos tendrán TikTok, ¿ya?
se dio a conocer el comunicado del comandante en jefe del ejército, no sé cómo se llama, Perico Los Palotes, quien manifestó, ¿cierto? ¿Cierto? Quien manifestó su incomodidad por bla, 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 bla. ¿Comprenden o no? ¿Comprenden? Sí, profesora. Sí, Ya. sí, Me corresponde a mí en esta etapa decir lo que evidencia el carácter, no sé, autoritario, no democrático. No, ¿cierto? Porque lo que yo tengo que establecer son hechos. Hechos. Estoy en la parte de los hechos. ¿Ya? Sucede que los casos constitucionales, los casos de derecho público, llevan una connotación valorativa importante, pero estamos en la etapa de los hechos. Ya, ahora alguien que se atreva a hacer el caso que desarrolló Claudia Calderón, por favor. Ojalá no sea la misma Claudia para que participe otra persona. ¿Qué, quién, cuándo, cómo y dónde? Y lo van desarrollando de forma verbal, así como lo desarrollé yo. Algo simple. Profesora, disculpe, tengo una consulta. Sí, dígame. En el caso de recién del ejército, ¿el dónde sería? ¿Dónde se llevó Redes a cabo sociales. la sátira o eso? ¿No dónde No. se llevó a cabo la... Exacto, eso está. Mira, qué buen punto, porque en los dos ejemplos nosotros nos hemos puesto a conversar, es decir, a desarrollar la etapa diagnóstica desde la etapa afectada, desde la parte afectada. Pero la pregunta que hace Yami es muy interesante porque ella lo está preguntando y tiene toda la razón. Al margen de lo que uno considere, pero estamos en la construcción de un caso, que Yami es abogada del ejército, ¿ya? Y ella dice, oye, pero es que mi dónde es la sátira social, porque mis derechitos humanitos del ejército de Chile, es irónico, porque el ejército no tiene derechos humanos, el ejército no tiene, las personas que son parte del ejército son víctimas del Estado, obviamente que ese soldado los tiene, pero los derechitos humanitos del ejército no existen, ¿ya? Por lo tanto, el ejército no tiene derecho a la expresión, no sé, Belolio, ¿qué le pasó? Se olvidó que creo que había estudiado, no sé si estudió Derecho e Ingeniería Comercial, pero bueno, en fin, se le olvidó. Yo por lo menos conocí a Belolio, ministro, cuando Belolio era diputado y era miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y la verdad es que me había quedado con un súper buena imagen de ser una derecha más democrática. Tristemente hemos visto que parece que se le olvidó porque ahora piensa que el ejército tiene derechitos humanitos, ¿ya? Pero si Yami fuera abogada del ejército y su general le dice tal cosa, Yami razonablemente puede decir, bueno, no, pues a mí el dónde es la sátira, ¿cierto? A diferencia de Ailín, presidenta de la FEUA, que se siente vulnerada por el comunicado del ejército. ¿Me siguen o no? Sí, profesora. Más o menos. Ya, Gracias. más o menos, no importa, Angélica, vamos a desarrollarlo hasta la saciedad, hasta la saciedad. De hecho, creo que la próxima clase vamos a hacer... ¿A ustedes les gustan las series o no? ¿Les gustan las series? Sí, ya. ¿Les gusta Game of Thrones? No, No les puedo creer. ¿Pero por qué no No. les gusta Game of Thrones? ¿Nunca la han visto? mucho texto. Mucho texto, no lo puedo creer. No puedo creer lo que estoy escuchando. Bueno, las puedes ver en castellano, pone mucha diferencia. Miren, lo que pasa es que se están conmemorando los 10 años de Game of Thrones, de la primera temporada, obviamente. Y ayer estaban exhibiendo el maratón del 3 o el 4, no me acuerdo bien. Pero bueno, yo estaba en otras cosas, pero esta cosa que uno tiene de tener la tele siempre encendida. Y de repente me quedé viendo unos diálogos. La verdad es que porque era parte del tribunal Pedro Pascal, esa es la verdadera razón por la cual me quedé viendo los diálogos, pero me pareció súper interesante porque hay un enjuiciamiento a una persona de la saga, y el tipo de enjuiciamiento nos va a servir para el análisis de un caso desde la perspectiva de género. Ya pensé que les podía interesar eso, pero bueno, veo que no les gusta Game of Thrones, me parece lamentable. ¿Y qué serie ven, jóvenes? ¿Jóvenes?
¿Me escuchan? ¿Nadie ve ninguna Estamos serie? pensando. Yo he Ya. visto Sí, Breaking Bad. profesora, yo veo Sweet. Sweet, ya. ¿Quién, quién Breaking mató Bad. a Sarah? Breaking Bad, ya. Breaking Bad, Sweet, Soy viudo de Marley. Sí. Merlin, ya. Grey Anatomy. Ya. Gambito de dama. Gambito de dama. Esa sigue mucho texto. La que es asesina. ¿Cuál? ¿No escuché qué? Star Wars. Pues sí, pero Star Wars. ¿Pero qué dijeron recién? ¿Alguien dijo algo? Una chica dijo algo antes de Star Wars. Y dijo así como, ya no lo quiere decir de nuevo, se avergonzó. Pero estamos mal. Estamos mal y estamos peor. Porque necesitamos ver series de contenido jurídico. Profe Mindhunter, no sé si lo ha visto. Sí. Sí, también podría ser. Que es más Hay como una... ¿Profe? ¿Sí? Hay una Escucho. serie inglesa que yo recomiendo, que es sobre lo que usted está hablando. Se llama Silk, así tal cual, Silk. Y es sobre una abogada Sí, penalista, pero ella quiere subir a un estándar mucho más alto donde solamente hay hombres. Entonces sí. ahí empieza como un tema entre lo que impera el machismo en ese momento y cómo ella tiene que luchar por ganarse ese cupo de ser como no una abogada del montón, sino una súper abogada. Esa serie es muy, muy buena y tiene que ver mucho con juicio y con cosas así. Se llama Silk. Sí. Gracias, Sara. No, sí, me parece que la he visto, pero tengo la impresión de que la he visto pasar. ¿Qué nos dice Rodrigo Tamblay? One Piece. No cacho cuál es esa, Rodrigo. ¿A quienes les guste la victimología? Acá yo tengo en la sala, por lo menos virtual, yo puedo ver a dos estudiantes que ya cursaron el ramo, que es la Yami y la Camila Guyana. Ambas ya dieron género, ¿verdad? Sí, profesora. Hay una serie que se llama Outlander, ¿la han visto? Sí, profesora. A mí no me suena. Ya, mira, bueno, la serie a uno le podría gustar o no gustar, pero a mí lo que me parece súper interesante de esa serie es cómo abordaron la agresión sexual de los personajes principales. Primero es agredido sexualmente el jovencito de la película, es violado en un contexto de tortura. Bueno, él es algo así como un rebelde escocés que está en contra de la corona inglesa y es apresado por un oficial de la corona inglesa quien lo tortura y en el contexto de tortura lo viola. Y es tan interesante la escena porque es la primera vez que yo veo, por lo menos yo, lo que en textos está descrito de los mecanismos de la mente humana para escindirse de la agresión que está viviendo. Hay un libro que se me quedó en la universidad, cuando volvamos a la normalidad probablemente se los puedo mostrar, que es una compilación de psiquiatras que trabajaron con torturados y torturadas. Y habla de cómo tú te anulas, hay una despersonalización total, te vuelves un objeto que está prácticamente siendo hipnotizado por tu captor o torturador. Y es muy interesante esa situación, porque por un lado está esa capacidad del ser humano de escindirse de lo que está viviendo y además convencerse de que lo que está viviendo
le está dando cierto grado de placer y por lo tanto él finge y se cree aquello de que está ya haciendo con su señora. Entonces es una cuestión muy brutal desde el punto de vista psicológico y victimológico. Y esta misma serie, muchas temporadas después, es agredida la señora de este caballero, que es la actriz principal, que es una médica que primero fue enfermera y que viaja a través del tiempo a través de unas piedras, que son las piedras de Stonehenge. Y bueno, que todo esto es una leyenda escocesa. Y bueno, y luego cuando ella vive esta situación, el recurso que utiliza es que nunca se ve la agresión en la imagen, porque ella en su mente está en otro lugar. Y ella imagina un lugar con su marido, con su familia, en la época de los 60, escuchando una canción exquisita que se llama Never My Love, y ella está en otro lugar, lo que permite entender por qué las víctimas, bueno, el primer caso es una agresión sexual en el contexto de tortura, y en el segundo caso es una agresión sexual de género. De hecho, el primer agresor es un tipo misógino, pero así ya expele misoginia, es como el misógino de manual, y por lo tanto es un crimen de género, y eso da cuenta de esto, que cuando uno hace este proceso de diagnóstico en materia penal, que estamos conversando, muchas víctimas te van a decir, no recuerdo lo que pasó. Y uno la tentación que tiene es decir, pero, o sea, ¿cómo no se acuerda? ¿Cómo no se va a acordar de algo tan brutal? Y la gente te dice, es que no lo recuerdo, lo tengo bloqueado. Entonces tú tienes que empezar a buscar el qué, el cómo, el cuándo y el dónde a través de preguntas que se llaman de pesquisa, ¿ya? Que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Mira, acá también nos sigue comentando Rodrigo en el chat, y Camila Guyana dice, inconcebible. Ah, sí, esa no la he querido ver, Camila. Esa, sí, mi socia, mi compañera me habló, y sabes que no he podido verla. Siento que me va a provocar cosas a mí emocionalmente, y ustedes saben que lo primero en esto, cuando trabajo en una de estas cosas, es el autocuidado. Uno cuando ve atrocidades todo el día, sí, efectivamente, se le olvidaban los detalles y la policía no estaba capacitada. Profesora, Cuénteme, Estefanía. efectivamente esa serie genera impotencia porque las chicas no les creen, porque ella, claro, el cerebro a veces cuando sufre eventos traumáticos olvida ciertos detalles. Entonces la Así es. policía le empezó a preguntar detalles y ella no sabía qué contestar. Y la policía no le creyó. Aparte que fueron varones, fueron totalmente intimidantes con ella. Y después pasó que, bueno, el mismo agresor agredió a otra chica y fue una policía mujer, y una policía que la sacó de ahí, que la puso como en un lugar donde ella se sintiera segura, y ella sí se sintió como con la seguridad de dar su declaración, pero se puso como en contraste a las dos chicas, porque la primera fue totalmente horrible, cómo la trataban los policías. Sabes que cuando te escuchaba, me acordé de dos cosas. La primera, nuevamente el libro de criminología feminista. Yo sé que estamos todos medio complicados de Luca. Yo afortunadamente he mantenido mi trabajo, no me puedo quejar, me quejaría de satisfecha, pero en mi familia hay gente cesante, entonces uno se ha visto igual mermada porque tiene que compartir más, ¿no? Y yo sé que estamos todos cortos de plata en tiempos de pandemia, pero si pueden hacer el esfuerzo, ya, de beber menos un fin de semana y comprarlo, porque de verdad es muy bueno, ¿ya? Estoy igual que mi profesor César Trabuco, cuando él me hacía clases de sociología, salieron unos libros de bolsillo LOM, y decía, chiquillos, cuesta lucas, 2 lucas, una promo menos. En mis tiempos eso costaban las promos, ¿ya? Pero es muy bueno, es muy bueno. Aquí hablan de cómo el acceso a la justicia y cómo el acceso a la justicia como derecho humano se vulnera desde la perspectiva de género, por lo que está diciendo la Camila. Porque resulta que hasta el día de hoy es así. Yo tengo una súper buena relación con los y las funcionarias de la BISEXME, encuentro que hacen un trabajo maravilloso con re poca gente, y ahí hay oficiales profesionales maravillosos, hay psicólogas muy comprometidas también,
Pero hay algunas personas que a veces por exceso de trabajo se ponen media tontas, y sobre todo porque ellos ven muchos casos de vulneraciones de niños y niñas. Entonces, es inevitable, ¿no? El ser humano es el factor humano, y yo no lo critico, lo comprendo. Tenéis así una cantidad de carpetas, estoy hablando de una mano así, ¿eh? 500 niños y niñas agredidos sexualmente y tenéis 50 mujeres. ¿A quién le vaya a dar la preferencia? A los niños. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan las mujeres, así como, oh, ya, pero ¿cómo no te vas a acordar? Por favor, pero no lo entiendo, pero ¿cómo no te vas a acordar? O sea, mira, ¿sabes qué? Tengo 300 carpetas esperando y tú no me podés dar la descripción física del tipo que te accedió por vía vaginal, más encima. O sea, la lógica del detective es que le pudiste ver la cara. ¿Sí? Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos las abogadas con especialización? Nos agarramos con los funcionarios. Tristemente, normalmente son varones, pero esto va cambiando. ¿Ya? También hay una lógica de burnout de los funcionarios y de a poco esto se va mejorando. Entonces, siempre la sugerencia, Camila, en estos casos es que tomen contacto con la abogada o el abogado que está asistiendo a la víctima, ¿ya? Porque también igual es medio intimidador, así como que llegue la policía y te empiece a preguntar cosas. Y uno tiene que hacer la previa, a ver, ¿cómo te explico? De que este caballero tiene que hacer una pega distinta a la que tengo que hacer yo. Yo tengo que generar en ti tranquilidad y entregarle al sistema herramientas para que se entregue una justicia que para ti sea reparadora. Esa es mi labor como abogada de víctimas. Yo no soy fiscal, menos soy PDI, tampoco soy juez, no busco ni la paz social, ni la certeza jurídica, ninguna de esas cuestiones. Si yo voy a ser abogada de víctima, entonces lo que yo quiero, primero que todo, es entregarte tranquilidad y luego ser una herramienta para que se entregue una justicia que para ti sea reparatoria. Porque lo que puede ser reparatoria para ti, no necesariamente va a ser reparatorio para otra persona. ¿Ya? Hay personas a las cuales le tienen pavor ir a juicio. Y yo no voy a obligar a una víctima a ir a juicio si no está en condiciones emocionales de hacerlo. Tampoco voy a obligar a una víctima que no esté en condiciones emocionales de hacerlo, obligarla a denunciar. Eso jamás lo puede hacer un abogado o una abogada que trabaje con víctimas, menos en este tipo de víctimas. Entonces, cuando uno le develan una situación, uno tiene casi como una compulsión de decir, ya, denuncien, vamos, vamos. No, cada víctima tiene sus tiempos. Recuerden que una víctima de género en Chile tiene aproximadamente 7 años de demora entre el hecho y la develación como denuncia. Entonces, no es que no existan estas cosas en Chile, existen. Lo que sucede es que no se denuncian. ¿Profe? ¿Diga? En ese sentido, ¿usted cree que se debería aumentar la imprescriptibilidad para otro tipo de delitos más allá de los de lesa humanidad o los delitos sexuales contra menores? Por ejemplo, contra delitos de género, por ejemplo, puede ser. O no sé, cualquier otro. Yo creo que sí. Mira, yo en estas últimas semanas he estado reflexionando mucho sobre el tema de la prescriptibilidad y la imprescriptibilidad de los... Yo lo estoy ocupando como categoría victimológica, ¿eh? No lo estoy hablando como... Está cada día más lejana del derecho penal. Por eso estoy ocupando ahí enfermatos de base del MAC. Creo que la reflexión va un paso más allá, en mi opinión, puedo estar equivocada. Creo que uno debería decir, ¿por qué tenemos certeza y seguridad jurídica como principios rectores del derecho? ¿Por qué buscamos la certeza y la seguridad jurídica? Abro el debate. ¿Por qué buscamos la certeza y la seguridad jurídica? ¿Alguien me puede contestar o no? Para obtener paz social. Ya, Juan, dice Juan Miguelonco, para la paz social, ¿ya? ¿Para qué más? ¿Por qué necesitamos la certeza y la seguridad jurídica? Porque desde la perspectiva o sea, como del concepto básico de que todos somos humanos y todos somos iguales en dignidad y derecho, las penas siempre de alguna u otra manera, claro, las penas en general, siempre también significan una vulneración de libertad, de pago de una multa, etc.
Entonces también tiene que existir una certeza en cuanto al victimario o a la victimaria, Sí, sí. de que sea finalmente esta persona la que la hizo y no se, finalmente no el Estado como entre, perdona lo liberal, pero este Estado que es como el único que puede vulnerar derechos porque sí. Bueno, entonces en ese sentido tiene que tener como certeza de eso, o sea, no puede vulnerar derechos porque sí, finalmente. ¿Ya? ¿Y por qué más necesitamos certeza y seguridad jurídica? Porque yo de verdad que he estado yo reflexionando, porque yo también repetía siempre por la certeza y la seguridad jurídica, por la certeza. Todos quienes estudiamos alguna vez prescripción dijimos certeza y seguridad jurídica. Camilo, prendiste el micrófono. ¿Querías participar? Sí, profe, quería decir que era más que nada porque es una garantía ¿De quién y para quién? del Estado hacia las personas. O sea, de la persona hacia el Estado, eso. Es una garantía de las personas respecto al Estado. Sí, pues, eso. Sí, sí. Vamos por esa línea, Camilo. ¿Y de qué personas? Porque Pablo nos decía una garantía del victimario, Camilo nos decía de las personas, Juan nos decía de la paz social. ¿Y qué personas son esas? ¿A qué personas tenemos que asegurarles que no las vamos a perseguir por toda la vida? A todas las personas, realmente. Sí. ¿A todas las personas? A los ciudadanos, ¿no? ¿Ciudadanos? No, o sea, sí, pero la pregunta es aún más de fondo. ¿Le estamos asegurando esto que no los vamos a perseguir toda la vida a todas las personas? ¿Me entienden, no? Yo en lo particular estoy desarrollando la idea, en serio, no estoy completamente definida, pero yo creo que acá esto huele a patriarcado, parece patriarcado y es patriarcado. Porque, claro, cuando los hombres libres se levantaron en contra de los reyes y quisieron tener dignidad e igualdad, normalmente fueron hombres y las mujeres que se sumaron fueron invisibilizadas. Entonces yo creo que en un contexto cultural, al día de hoy, ¿a quién le importa la imprescriptibilidad de algunos hechos? Estoy hablando ex profeso de forma muy amplia. ¿A quienes les interesa la imprescriptibilidad de algunos hechos? Es al patriarcado y al patriarcado capitalista. Porque a mí me interesaría mucho saber que algunos abuelos no se murieran en la impunidad respecto a cómo se robaron el Estado a manos llenas en la dictadura cívico-militar de Pinochet. Siento que la paz social, y es algo que me mueve desde las células, ¿eh? Estoy hablando así como desde el útero. Mis células se mueven al llamar paz social a la impunidad. Yo creo que eso no es lo que queremos construir. Creo que esto es una discusión que está totalmente abierta, ¿eh? Yo insisto, parto de la base de que no estoy totalmente convencida, pero si hay algo que he aprendido es a escucharme, ¿eh? A mis 43 años, casi 44. Y hay algo que no me convence con el tema de la paz social. Además que cada vez que escucho paz social, me acuerdo de la UDI. Y porque las mismas razones que se dan para votar en contra de la imprescriptibilidad de los crímenes sexuales, es la misma razón que se tuvo a la vista al momento de oponerse a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Y cuando se decidió que los crímenes de lesa humanidad iban a ser imprescriptibles, fue por razones de carácter cultural, valoraciones de una sociedad determinada en un momento determinado. Las mismas valoraciones que en el siglo de las luces dijeron que parecía que no era posible que esa persona que actuaba en un trono fuera un enviado divino y que no fuera igual al resto. Ok, avanzamos, pero ese resto fueron solo varones, pues. Ahí tienen a Olimpia de Gouges cuando levantó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana porque los franceses la cepillaron.
y había sido una revolucionaria, y hubo mujeres ilustradas y revolucionarias. Entonces yo creo que ahora nuevamente estos cuestionamientos a la imprescriptibilidad de otras figuras dicen relación con una situación asociada al patriarcado y asociado al capitalismo. Creo, y a un capitalismo, como dice Baza, anarcoliberal, porque si fuera el capitalismo teórico, bienvenido sea, yo creo que todos seríamos capitalistas, pero es que acá no tenemos capitalismo, lo que tenemos son monopolios, y tenemos distorsiones de la fuerza económica, sin ir más lejos la explicación que da las compañías de seguro para no poder entregar el 10% de las rentas vitalicias, que no tienen el capital. O sea, bueno, entonces, insisto, creo que es un tema que está abierto, y creo que se nos está yendo la clase, ¿no? ¿Tienen más clases hoy día ustedes? ¿Aló? Creo que yo personalmente tengo... Deberíamos tener una ahora con el profesor, pero tengo entendido una hora de entrega. ¿Estatal o no? ¿A qué hora tienen? Esta semana no tenemos, oh, no, sincrónica. Oye, pero ahora tiene clase ¿a qué hora? Esta es nuestra última clase, profesora. Ya, lo que pasa es que quiero hacer un último ejercicio nada más. Un último ejercicio de derecho constitucional. Ya, yo voy a poner el ejemplo. Cambio de nombre social en la universidad. Un estudiante que hizo cambio de sexo registral, lamentablemente así se llama la ley, sexo registral, ¿cierto? Pero sabemos que es género. Y el Dirección de Registro Curricular cambió todo, y su nombre social es su nombre legal, pero la biblioteca no está en línea con registro curricular, y cuando se presenta como José, estoy ocupando el nombre de mi papá, no sé si hay algún José en el curso, se presenta con el nombre José, le dicen, no eres José, tú apareces como Fabiola. ¿Qué pasó? Y va la persona a la oficina de ustedes. ¿Qué, quién, cuándo, cómo y dónde? Imagínense cualquier fecha. ¿Alguien que se atreva, por favor? ¿Alguien se atreve a hacerlo o no? Yo, profesora. Ya. Primero, ¿quién? La persona que vulnerada, voy a poner José. Ya, espérame un segundito, por favor, un ratito chiquito, Camila. Tengo un pequeño inconveniente que se me va a descargar el Mac y no encuentro el cargador. Espérame un poquito, por favor. Ya. Ya, disculpen, estaba acá al lado mío y no lo había visto. Ya, entonces, Camila, disculpa, por favor. Ya, profesora, usted me dice si me equivoco. Sí, dale nomás. Las personas que están involucradas, la persona que se vulneró sus derechos, y le vamos a poner José. Ya. Y el otro involucrado es Universidad de Antofagasta, pero específicamente la biblioteca. Ya. Cuando, ya inventemos una fecha, el 19 de abril. Ya. ¿Dónde? Universidad de Antofagasta. Sí, concretamente las dependencias de la biblioteca. Sí, y cómo la biblioteca no cambió su nombre. Por lo tanto, sigue registrando como Fabiola. Ahí hay un error. Ese es el qué. Porque es la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el estudiante fue a sacar un libro, y cuando llegó a la biblioteca se dio cuenta que no podía porque su nombre no existía y el root estaba asociado a Fabiola, no José. ¿Ya? Ese es el qué, es lo que sucedió, por eso que yo les hablaba del verbo rector. El cómo es a través de un trámite propio de la biblioteca, como es el retiro de libros. ¿Sí? O sea, siguiendo los ejercicios de estos juegos con series gringas,
el qué sería lo que sucedió, ¿cierto? Y el cómo sería el modus operandi. La forma en que se lleva a comisión la vulneración de derechos, que en este caso sería constitutiva de una infracción a una garantía constitucional. ¿Ya? Ya. Ya, profesora. Yo voy a pensar en casos y los voy a copiar en el chat no en el chat de esta reunión, sino que en las publicaciones de Teams, cuando vemos lo que cada uno de nosotros escribe, y voy a ir enviándoles estos ejemplos para que podamos desarrollarlos la próxima clase al inicio y empezar de dotar de mayor contenido este desarrollo de casos constitucionales para empezar al desarrollo de casos de vulneración de derechos de niños y niñas. ¿Ya? ¿Les parece? Profesora. Ya, que estén muy, pero muy bien. Cuídense, no salgan si no es necesario. Chao, chao. Hasta luego, profesora. Gracias. Hasta luego, profesora.